Bienvenidos a el curso de estadística, la educación a distancia. Vamos a estar trabajando a través de lo que es videos y educación a distancia para poder seguir cubriendo los contenidos que teníamos programados para este ciclo 2020. El día de hoy vamos a hablar de lo que es estadística descriptiva, razones y proporciones de aplicación en estadística. Vamos a hablar de lo que es la prevalencia, la incidencia, el riesgo relativo, razón de nomios, riesgo atribuible, sensibilidad y especificidad. Al igual que en veces anteriores, es muy posible que tengamos un par de videos para poder explicar el contenido completo y vamos a tratar de mantener los videos en una duración de 20 minutos. Las razones de aplicación en estadística son importantes, como habíamos visto anteriormente en el curso, porque al comparar el número de eventos que ocurren en dos grupos, es difícil de interpretar las cifras en bruto, a menos de que en cada grupo contenga el mismo número de personas. Cuando tenemos una frecuencia, por ejemplo, si nosotros tenemos que hay dos grupos y resultan enfermos 50 de 100 pacientes con un medicamento A y 150 de 300 con el medicamento B, y nos preguntamos cuál funciona mejor. Analicémoslo paso por paso. Si vemos únicamente la frecuencia y nos dicen que con el grupo A se enfermaron 50 personas, mientras que con el grupo B 150 personas resultaron enfermos, podemos pensar que en el grupo A hay un menos número de enfermos y entonces diríamos que el medicamento A funciona mejor. Sin embargo, cuando observamos esto relacionado con el total de personas, vemos que son 50 de 100 y en el grupo B son 150 de 300. Esto cambia la perspectiva, ya que en ambos grupos el porcentaje es el mismo, 0.5. Un 50% de las personas en cada grupo enfermaron, es decir, no hay diferencia entre los grupos. Esto no se puede observar directamente solo con lo que es la frecuencia, porque al momento de observarlo nos da un error en la interpretación. Tenemos que observar lo que es la razón, el porcentaje. En este caso, las razones de aplicación en estadística se utilizan para comparar grupos que no tienen la misma n. Cuando queremos comparar grupos que tienen una n diferente, no se pueden comparar las frecuencias directamente, sino que tenemos que comparar sus porcentajes. Los porcentajes no son las únicas razones de utilidad en la comparación de los grupos. Una de las que ya habíamos platicado son las tasas. Hay que tomar en cuenta tres aspectos importantes al momento de hablar de una tasa. Primero, el número de individuos en los que se observa la enfermedad, anormalidad u otra característica se coloca en el numerador. El número de individuos de la población entre los que se ha corroborado la existencia de la característica se coloca en el denominador. Esto es como una comparación, como que estuviéramos haciendo el porcentaje. Sin embargo, hay que tomar en cuenta un tercer aspecto, un lapso específico de tiempo durante el cual se ha observado. Al igual que sucede con la n entre los grupos, cuando varía el periodo de tiempo, no podemos hacer una comparación directa. Si observamos durante un mes, no es lo mismo que observar durante 3 meses o durante 6 meses. Por lo tanto, en las tasas el tiempo tiene que estar estandarizado. Generalmente se trabaja por año. Haciendo un resumen de esos aspectos, en la tasa tenemos que tener el número de individuos con la enfermedad dividido el número de individuos de la población en la que vamos a calcular la existencia de este fenómeno o enfermedad. Y un tercer aspecto, el lapso específico de tiempo durante el cual se ha observado. En este año, durante el curso, no vamos a hacer mucho énfasis en la transformación del periodo de tiempo y vamos a asumir que todas las observaciones están dadas durante un año. En un curso posterior, en epidemiología, se verá cómo se hace este ajuste del tiempo y el cálculo de las tasas específicas. Ahorita vamos a revisar cómo se interpretan estos resultados, cómo se interpretan estas razones.
Con las tasas es importante el concepto de lo que es la población en riesgo. La población en riesgo son aquellas personas que pueden tener o contraer una enfermedad en particular, no es la N completa, sino únicamente los individuos susceptibles. En el ejemplo de que estemos trabajando con embarazos, no es la población completa, sino que únicamente el sexo femenino el que se consideraría ahí. Y en el caso de que estemos trabajando con cáncer de próstata, es el sexo masculino el que se toma en cuenta, no la N completa de nuestra población. En el ejemplo de la tasa de mortalidad, esta está expresada por el número de decesos por una enfermedad entre el número de pacientes con la enfermedad. Aquí vamos a relacionar el número de personas que murieron por la enfermedad y lo vamos a relacionar con los pacientes que tienen la enfermedad. Esto es para poder calcular la tasa de mortalidad. No lo trabajamos en la N completa, sino que nuestro denominador serían los pacientes con la enfermedad. Esto nos va a determinar un número que nos habla de cuán mortal resulta una enfermedad. No estamos hablando de frecuencias, estamos hablando de una razón que significa o que tiene un significado distinto. En una tasa de mortalidad es el número de decesos por la enfermedad sobre el número de pacientes con la enfermedad. Por ejemplo, si tenemos una enfermedad X, en la cual de 400 pacientes que la están padeciendo fallecen 20, ¿cuál es la tasa de mortalidad? Importante aquí, son 400 nuestros pacientes que tenemos con la enfermedad, por lo tanto tenemos que considerar esto como nuestro denominador. Si este dato no estuviera dado directamente como en este caso, sino que tenemos que extraerlo y nos mencionan que hay una población de 800 personas, de las cuales 400 tienen una enfermedad, este es el denominador. No los 800 que serían nuestra N completa, sino que las personas con la enfermedad. 20 personas fallecieron por la enfermedad. No puede ser cualquier causa de muerte, sino que tiene que ser la enfermedad en particular. Sobre 400 que estaban enfermos, esto nos da 0.05, lo que se expresa como 50 de 1000. Las tasas se expresan con base en 1000, 10.000, 100.000 o millón. No se utilizan tantos por cientos. Importante. Las tasas se expresan como una base de 1000, 10.000, 100.000 o millón. El resultado de nuestra división tenemos que transformarlo a una base que tenga esta denominación, 1000, 10.000, 100.000 o millón. Esto es para facilitar la comparación entre los distintos grupos. La prevalencia es otra estadística descriptiva que trabaja también a través de razones. Es el número de casos de una enfermedad en un momento dado en el tiempo. Nos mide la cantidad de enfermedad que tenemos presente, pero no la frecuencia, sino cuán lleno de enfermedad está nuestro grupo. Normalmente se expresa como la razón del número de casos en un momento dado con respecto al número de individuos en la población que interesa en ese momento dado del tiempo. Para poder tener este resumen, la prevalencia es el número de casos de una enfermedad en un momento dado sobre el número de individuos en la población en ese momento dado en el tiempo. No estamos hablando de la frecuencia de enfermedad, sino que estamos hablando de la razón que expresa cuán lleno está el grupo de la enfermedad. En un ejemplo, si tenemos 77 casos en 500 personas, ¿cuánto es la prevalencia? Dividimos 77 dentro de 500 y esto nos da 0.154. Lo transformamos a base 1000 y esto sería 154 por 1000 o de 1000. Vamos a revisar esto un poquito más despacio. 77 de 500 es la relación o la razón que tenemos entre los casos que teníamos y la población en general. Esto nos da un porcentaje de 0.154. Debemos transformar la base. Recuerden que en la parte inferior tenemos siempre un 1 como denominador, por lo tanto tenemos que ampliarlo 1000 veces.
Pero para no producir esta multiplicación o para no hacer la multiplicación en la calculadora, porque podríamos tener una alteración en los decimales, lo que podemos hacer es correr el punto decimal. Si nosotros multiplicamos por 10, equivale a correr el punto decimal un espacio. Y nuestro resultado sería 1.54. Si lo multiplicamos por 100, sería el equivalente de correr 2 espacios nuestro punto decimal, y nuestro resultado sería 15.4. Si lo multiplicamos por 1000, es el equivalente a correr el punto decimal 3 espacios. De tal manera que no hay necesidad de hacer la multiplicación, sino que únicamente corremos el punto decimal. Al correrlo 3 espacios, vamos a obtener 154 por 1000. La incidencia. La incidencia es otra razón de uso en estadística y se define como el número de casos nuevos que ocurren durante un lapso específico de tiempo. Se expresa como la razón del número de casos nuevos que ocurren con respecto al número de individuos inicialmente en riesgo de desarrollar la enfermedad. Nuestro resumen nos dice que es el número de casos nuevos dividido el número de individuos inicialmente en riesgo, es decir, nuestra población en riesgo. Para poder entender la incidencia utilizamos normalmente este tipo de esquemas. Este esquema, esta línea que tenemos acá, representa a un individuo. Nuestro individuo se enfermó el día 1 o la semana 1 o el mes 1, permaneció enfermo durante este día, vamos a tomar como que este periodo o lapso de tiempo son días, estuvo enfermo por completo el día 2, y siguió enfermo una parte del día 3. Este individuo estuvo enfermo desde el día 1 hasta el día 3. Este individuo estuvo enfermo del día 1 al día 4, desde el día 1 al día 4, el día 2 al día 5, el día 2 al día 5, luego se curaron todos y el día 6 ya no teníamos ningún caso. Así es como interpretamos este tipo de gráficos. Esto nos va a servir para poder calcular tanto prevalencias como incidencias. Cuando estamos trabajando otras medidas como el riesgo relativo, tenemos que tomar en cuenta que aquí estamos relacionando dos grupos. El riesgo relativo es la incidencia de la enfermedad en el grupo expuesto dividido la incidencia de la enfermedad en el grupo no expuesto. Por ejemplo, si la incidencia en un grupo expuesto es de 30 por 1000 por año, recuerden que es una incidencia, entonces se tiene que expresar como una base en base 1000, 10.000, 100.000 y en el periodo del tiempo, y en el grupo no expuesto es de 10 por 100.000 por año. El riesgo relativo va a ser la división o la razón entre 30 por 100.000 por año dividido 10 por 100.000 por año. Estos denominadores, estas dimensionales se anulan y tendríamos 30 dividido 10 que es 3. Es importante tomar en cuenta que aquí estamos relacionando dos grupos. Tiene que haber un grupo expuesto a un factor, no a la enfermedad, sino que a un factor que nosotros consideramos puede desarrollar la enfermedad, y un grupo que no fue expuesto al mismo para poder calcular el nivel de riesgo. Otra medida de riesgo requiere que entendamos el concepto de nomio. Un nomio a favor de un evento se define como la frecuencia con que el evento ocurre, dividido entre la frecuencia con la que no ocurre. De tal manera que un nomio es la frecuencia con que el evento ocurre, dividido la frecuencia con la que no ocurre. Es decir, los que sí sobre los que no. Por ejemplo, si de una n de 250 un evento sucede en 50 casos, ¿en cuántos casos no sucede? $250, que es el total de lo que estamos trabajando, restamos 50, que fueron los que sucedieron, los que ocurrieron,
y nos da los que no ocurrieron, que en este caso serían 200. Por lo tanto, el nomio sería la división entre 50 y 200, lo que nos da 0.25. Recuerden, son los que ocurren con respecto a los que no ocurren, no la n total, sino los que sí sobre los que no. Los nomios nos sirven para calcular otra medida de riesgo que se llama razón de nomios. Una razón de nomios, también llamada odds ratio, es la razón de nomios del grupo expuesto con respecto al nomio del grupo no expuesto.